Esta fotografía es de Lauren y Wes Shermantine. La odio con toda mi alma. Estos dos tipos creían que nunca iban a atraparlos por lo que hacían. Creían que eran tipos rudos y malos. Y no les importaba nada. Me cuesta mirarla. No me gusta esta fotografía. Me hace pensar en todas las cosas horrendas que le hicieron a la gente. Pasaron más de 20 años desde que arrestaron y condenaron a Lauren. Y yo nunca hablé con ningún medio ni con ningún programa de televisión en todos estos años porque la verdad no estaba lista para eso. Cuando pienso en el momento en el que quise a ese hombre, siento algo de culpa. Así que es muy duro. Y a veces me toma un minuto recordarme a mí misma que está bien haberlo querido por quien creía que era. Esto fue cuando nos conocimos y empezamos a salir. Y esa es la motocicleta con la que me llevó Lauren. Era una de las primeras veces que andaba en motocicleta. Y fue algo emocionante y divertido. Era gracioso, tenía mucho sentido del humor. La verdad era muy atractivo. Y era un poco mayor que yo. Y en muchos sentidos me hizo perder la cabeza. Pero cuando empiezo a recordar y pienso en esa época y... Ya saben, tal vez les muestro estas fotografías a alguien. Eso me genera muchas emociones. Me cuesta mucho a mí poder tener buenos recuerdos ahora que pienso en todo el dolor que sufrí por Lauren. Aún me entristece mucho que haya sido tan mala persona porque era muy buena persona cuando lo conocí. Llevábamos menos de un año juntos cuando Lauren me pidió casamiento. Yo era muy joven, ingenua, y era rebelde, podría decirse. Yo pensaba hacer lo que quisiera y lo hice. Y ahora me lamento. Nos casamos el 16 de abril de 1988. Yo no sabía en ese momento que Lauren había estado bebiendo mucho whisky cuando se preparaba para la boda. Y terminó desmayándose. Y recuerdo que me enfadé mucho. Lo miré y lo vi vomitando. Unos parientes tuvieron que ir corriendo y voltear a Lauren para que no se asfixiara. Y esa fue una gran señal de alerta. Pero yo sabía que solo quería casarme una vez. Y me lo tomé muy en serio. Así que di lo mejor de mí durante mucho tiempo. Pero a veces las cosas no salen como uno está esperando. No llevábamos mucho tiempo de casados y recuerdo una ocasión muy en particular. Vivíamos en el apartamento de Stockton y creo que era medianoche o la 1 de la madrugada. Recuerdo que estaba recostada en la cama y Lauren quería tener sexo. Y recuerdo que le dije, no tengo ganas. Y rápidamente se enfureció. Apenas le dije que no, me tomó del cuello. Y luego me miró y me dijo, nunca más me digas que no. Me sorprendió mucho.
Porque cuando le dices a alguien que no, y su respuesta instantánea es, oh, no, vas a hacer lo que yo quiero, te quedas desconcertado. No te lo esperabas y eso te asusta. Recuerdo que me asusté tanto que le dije, era una broma. Tuve que inventar algo para, oh, ¿saben? Tratar de que se calme un poco. Y sí, claro, me obligó a tener sexo. Esa fue una de las primeras veces que Lauren se enfadó de ese modo conmigo. Y a partir de ese momento, se volvió algo cada vez más y más frecuente. Sí cambié la forma de interactuar con él. Siempre andaba con cuidado para tratar de no hacerlo enfadar. Sin dudas, no quería decirle que no a nada de nada. Lauren hacía lo que quería, más allá de lo que dijera yo. Cuando quedé embarazada, Lauren seguía saliendo de noche y yendo a donde fuese que se le ocurriera. Y me di cuenta en los primeros meses de embarazo de que iba a tener que hacerme cargo del bebé yo sola. Lauren y un amigo suyo, Wes, se fueron el fin de semana a cazar al monte. Ese día más tarde, me llamó la esposa de Wes y me dijo, ¿por qué no vienes? Yo le dije, sí, claro, voy así charlamos un rato. Así que fui a su casa y terminé quedándome a dormir. Al otro día volví a mi casa. Vi la camioneta ahí y lo único que pensé fue, llegó, qué bueno que volví temprano. Pero recuerdo que cuando entré, estaba todo a oscuras. Cuando se entraba a la casa, había que girar, subir unos escalones y ahí estaba la cocina. Y apenas entré en la cocina, Lauren encendió la luz. Levanté la mirada y lo vi sentado con la pistola sobre la pierna y con cara de enfadado, y me sorprendió. Recuerdo que retrocedí y me preguntó, ¿dónde estabas? Dijiste que no ibas a ninguna parte. Y le respondí, me quedé en la casa de ella porque ustedes estaban en el monte. Y él estaba tan enfadado de que yo no estuviera en la casa. Ese fue uno de los primeros episodios realmente aterradores. Después de que discutimos, él se fue. Pero su intención era asustarme, y me dejó muy en claro que estaba enfadado. Y creo que con la pistola en la pierna, quería decirme que no iba a dudar en dispararme si eso quería. Cada vez que había un incidente como ese, mayor era el temor que le tenía, y más lo dejaba controlar mi vida, por miedo. Esta es una fotografía de Lauren con otra motocicleta que tenía y me parece que es de 1990. Ahí fue la primera vez que me dio una paliza. Era tarde y yo estaba durmiendo y Lauren llamó a casa porque tenía problemas con la motocicleta y quería que le llevara las herramientas para tratar de hacerla arrancar. Yo me vestí, tomé mi bolso, busqué las herramientas y todo y me senté en el sofá y volví a quedarme dormida. Horas después, me despertó Lauren. Empezó a insultarme y a gritarme que yo era una y empezó a golpearme sin parar y a arrastrarme del cabello por el piso. Pero él tenía en brazos a nuestro hijo. ¿Quién tiene en brazos a su hijo mientras golpea a alguien? Y cuando dejó de golpearme, se fue a acostar. Recuerdo que me sentí muy sola y muy asustada y desconsolada. Y rogaba que ya se hubiera acabado y que él no volviera a ser violento ninguna otra vez conmigo. Me parece que esta fotografía es de 1991.
Si mal no recuerdo, yo llevaba unos meses embarazada de nuestro segundo hijo. Pero los de esta imagen son Loren y un primo suyo. Y los dos tienen arcos profesionales. Él tenía un par de amigos con los que pasaba mucho tiempo. El principal era Wes Shermantine. Loren y Wes eran mejores amigos desde pequeños y hacían muchas actividades juntos, como andar en motocicleta o ir de caza. Y había veces en las que Loren salía con Wes y no volvía durante días. Y por lo que imagino yo, todas esas veces era muy probable que haya estado haciendo cosas muy malas. Un día llegué del trabajo, era sábado, y estaba cansada. Y salí a sentarme por un rato al patio de atrás. Y de repente, al lado mío, a menos de medio metro, vi clavarse una flecha. Las flechas que se usan con esos arcos son de punta ancha y en esencia son como cuchillas, muy afiladas. Y desde luego me asusté, me sobresalté. Y cuando levanté la mirada, Loren estaba subido a un árbol y tenía el arco en su mano. Y en ese momento lo miré a los ojos y él empezó a reírse como si fuera un niño. Le gustó asustarme. Lo hizo a propósito. Para mí quería recordarme que él tenía el control y que podía hacerme lo que él quisiera. Fue horrendo e indignante. Así como falló, bien podría habérmela clavado. Hay que ser un monstruo para hacerle eso a alguien. Yo sería incapaz de hacer eso. Hubo muchas veces en las que estuve realmente cerca de que Loren me matara. Soy muy afortunada de aún estar con vida, de haber logrado sobrevivir a todas esas cosas que me hizo Loren. Una vez, durante uno de los episodios de violencia, empezó a agredirme y a arrojarme de un lado a otro. Me tenía del cabello, me arrastraba por el piso y me estrangulaba. Y me golpeó tanto que me dejó inconsciente. Y recuerdo que me paré, pero estaba muy mareada y no entendía nada. Y recuerdo que me fui a acostar y pensé, bueno, si no me despierto a la mañana no me importa. Y me desperté al otro día y tomé una ducha. Estaba lavándome el cabello y empecé a contar los bultos que tocaba. Y eran 15 en la cabeza. Esa fue una de las peores veces. Hay muchas cosas que me cuesta mucho recordar. Y también hay veces en que se me vienen imágenes o recuerdos a la cabeza que no tenía presentes desde hacía mucho tiempo. Él estaba enfadado todo el tiempo. No sé por qué se ponía así. Diría que durante mucho tiempo sentí que había un mínimo rayo de esperanza de que él fuera a hacer lo correcto y a ser una buena persona y un buen esposo, pero no fue así. No fue así. Estoy convencida de que cuando Loren vio que yo no iba a irme de su lado, supo que podía empezar a actuar del modo que quería ser y a ser la persona que quería ser o la persona que en realidad era. Loren siempre pensaba que yo lo engañaba o que le mentía y le ocultaba algo. En una ocasión, los niños estaban con unos parientes y Loren tuvo uno de sus ataques de ira. Y recuerdo esa vez haberle preguntado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cortarme uno de los dedos para demostrártelo? Y apenas me salieron las palabras de la boca, supe que él iba a decir que sí. Y me dijo, sí, así es. Y recuerdo que hasta me dio un cuchillo
Y luego extendí la mano y tomé el cuchillo y estaba aterrada. Porque él esperaba que lo hiciera. Iba a obligarme a hacerlo, pero fui una tonta. ¿Para qué decirle algo así? Sabiendo lo violento que podía llegar a ser conmigo. Y recuerdo que me quedé paralizada. Solo quería que pasara ese momento. Y rogaba no tener que cortarme el dedo. Soy muy afortunada de tener todos los dedos. La verdad es que no sé cómo logré salir de ahí con todos los dedos. Ya dije otras veces que me siento una víctima silenciosa de violencia porque si me quedaba callada no iba a darle ningún otro motivo para enfadarse, ¿verdad? Así que no decía nada. Una de las cosas que hacíamos Loren y yo, tanto solos como con amigos, era ir de campamento a las montañas. En una oportunidad, éramos Loren, Wes, su novia y yo. Loren y Wes terminaron yéndose los dos solos en un vehículo. Y cuando volvieron al campamento, recuerdo que los dos estaban algo alterados y fastidiados, como molestos por algo, diría yo. La verdad, no le di importancia. Pensé que era porque les había pasado algo. Y más o menos una hora después vino la policía. Cuando vimos a la policía llegar al campamento, Loren tenía un revólver 357 de acero. Y recuerdo que lo escondió bajo una piedra enorme. Y cuando se nos acercaron los policías, empezaron a interrogarnos a todos. ¿Dónde estuvieron? ¿Salieron con el auto o a caminar hace un par de horas? ¿Tuvieron un altercado? 2 hombres reportaron que les había disparado a alguien. Habían oído armas de fuego y rebotes de balas. Loren y Wes negaron todo. Y cuando se fue la policía, recuerdo que miré a Loren y a Wes. Los vi dar un suspiro de alivio, como si estuvieran diciendo, ok, listo, ya está, ya no tenemos que preocuparnos. Eso fue algo que debió ser una clara señal de alerta para mí en ese momento. Ahora que sé cuán dementes estaban Loren y Wes, por algo escondió esa pistola. Loren me despertó una mañana. Ya había hecho planes de antemano para irse, creo que a cazar faisanes o palomas, con un amigo suyo. Y recuerdo que le pregunté, ¿para qué me despertaste? Y me dijo, oh, porque estoy por irme en un rato a cazar. Y recuerdo que pensé que no era algo normal que Loren hiciera eso. Cuando Loren pensaba ir a trabajar, salir, con el todoterreno, irse de casa, etc., él nunca me despertaba a la mañana y decía, oye, me voy. Así que me levanté de la cama. Fui a la cocina a preparar café y vi a Wes. Estaba sentado en una silla de la cocina y noté que se estaba comiendo las uñas. Estaba nervioso, inquieto, ansioso. Se notaba que no había dormido en toda la noche. En ese momento, esas 2 cosas me parecieron raras, pero no tanto como para decir, ok, ¿qué rayos está pasando? Fue después que terminé cayendo en la cuenta de que quería que yo confirmara que estaba en la casa esa mañana. Pero nunca tuve motivos para sospechar, ni vi nada específico que me hiciera imaginar alguna de las cosas horrendas que hacían juntos. Lo cierto es que Loren era un maldito mentiroso y sin dudas era una mala persona que había hecho cosas realmente terribles. Bueno,
Esta es una fotografía de Cindy van der Heyden. La vi solo un par de veces, de pasada. Y por lo que tengo entendido, Cindy quería mucho a Loren como amigo. Me alegra que sea una imagen de Cindy sonriendo. Me alegra que esta imagen me haga pensar que Cindy era una persona feliz y que disfrutaba de la vida. Desearía que aún estuviera acá y que nunca hubiera tenido que pasar por esa situación horrenda que tuvo que pasar y que nunca hubiera perdido la vida. Loren y su amigo se habían ido a cazar aves esa mañana. Yo estaba en casa con los niños y era otra típica mañana de fin de semana. Fui a sentarme un rato al patio de atrás y el papá de Cindy van der Heyden pasó por nuestra casa y preguntó si estaba Loren. Desde luego le dije que no, que estaba con un amigo y que volvería más tarde. Y el papá de Cindy me pidió un favor. Creo que dijo, ¿puedes pedirle, por favor, que me llame? No podía comunicarse con ella. Y creo que había salido a buscarla y a ver si averiguaba algo. Horas después, cuando Loren y su amigo volvieron de cazar aves, le comenté a Loren que había pasado el papá de Cindy y que me había pedido si podía llamarlo porque le estaba buscando. Su reacción, en cierto modo, fue mostrarse indiferente. Jamás se me pasó por la cabeza que Loren podía haber estado implicado en la desaparición de Cindy. Nunca me imaginé que él haría algo así o que sería capaz de algo así. Además, Cindy y él eran amigos, porque iba a querer hacerle daño. Cuando llamaron a la puerta, me sorprendió mucho ver que eran detectives. Ya saben, no es algo que pase todos los días. Loren me dijo, tienes que cubrirme. Creo que me quedé anonadada. Recuerdo que pensé, ¿por qué rayos tengo que cubrirte? Preguntaron por Loren y yo dije, sí, está acá. Y Loren salió a la puerta y estuvieron un rato afuera interrogándolo y todo eso. En cierto momento, los detectives también hablaron conmigo, no más de unos minutos. Me preguntaron si conocía a Cindy, si había oído algo, si sabía dónde estaba. Pero también me preguntaron, ¿Loren salió anoche? ¿Sabe qué hora era cuando llegó? Esa clase de preguntas. Y le mentí a la policía. Dije que me había quedado dormida en el sofá, que era verdad. Le dije a la policía que me había despertado más o menos cerca de las 12 o 12:30 y le dije que había ido a la puerta de atrás y había visto que la luz del granero estaba encendida. Y eso no era cierto. Así que protegí a Loren. Estaba convencida de que no era culpable, que no sabía nada de la desaparición de Cindy. No tenía motivos. Pero yo tenía miedo de que pensara que lo había delatado y de que terminara matándome. El tiempo pasaba. Primero fueron un par de días, después un par de semanas y ella no aparecía. En ese momento recuerdo que pensé, bueno, si no aparece, le pasó algo malo. Y luego salía en el periódico y en la televisión. Empezó a ser algo abrumador. Y también terrorífico, porque no se sabía qué rayos pasaba ni qué iba a pasar. En mi caso, diría que de vez en cuando había momentos en los que pensaba, rayos, ¿Loren habrá tenido algo que ver con eso? ¿Será el responsable? ¿Sabrá dónde está Cindy? Creo que me di cuenta de que era una situación grave y de que esa joven no aparecía y de que a esas personas no les servía que alguien mintiera sobre su hija o alguien que estaban buscando los detectives. Diría que fue después de un par de semanas o quizás un mes. Fui a la estación de policía y dije, miren, lo que les conté fue mentira. No vi la luz del granero. Loren no estaba en casa. Me fui a la cama
y Lauren me despertó al otro día para decirme que se iba a casar. Decidí ser sincera con los detectives y contarles la verdad porque era lo que correspondía. Nunca debería haberles dicho una mentira y fue lo que hice en ese momento y ojalá pudiera volver y cambiar eso. No volvería a mentir. Si no me equivoco, esta, de hecho, es la fotografía de cuando lo arrestaron. Y ahora, cuando miro esta fotografía, aún siento que me invaden toda clase de emociones. Así que para mí, esta imagen representa todo lo que vino después. Lauren estaba muy complicado y Lauren era culpable. Yo no sabía si creerlo en ese momento, pero cuando lo miro ahora, me doy cuenta de que Lauren fue culpable de muchas cosas malas y diría que este fue el momento exacto en el que me di cuenta de que de ahí en adelante iba a haber muchas cosas que iban a salir a la luz y que ignoraba de Lauren. Esta fotografía fue un punto de inflexión. Pasé de pensar, este es mi esposo, quiero a este hombre, tengo hijos con este hombre, a este hombre es un criminal, este hombre es mala persona. Me cuesta mucho mirar esta fotografía. La siguiente vez que vi a Lauren, luego del momento en que lo arrestaron, fue en el tribunal, cuando le leyeron los cargos. Y yo entré en la sala, imaginando que iban a acusarlo de un cargo de homicidio, pero terminaron acusándolo de 5 cargos de homicidio. Y todos los presentes se quedaron sorprendidos y no podían creerlo. ¿Cómo rayos se pasa de un cargo de homicidio a 5 cargos de homicidio? Sí, ya lo sé. Rayos. Los padres de Cindy deben estar... Están devastados. No tienen O sea... consuelo. Dan casi por hecho que vamos a hallar. A esta altura ya casi lo saben. Prefiero irme a casa que quedarme y pensarlo porque es algo muy triste. Lauren, en este video, sigue pensando solo en él y mintiendo para salir de la situación. No se arrepiente de nada. No se arrepiente en absoluto. Me gustaría pensar que había una pizca de bondad en Lauren, pero aunque hubiese tenido una pizca de bondad, no hubiera cambiado nada, porque igual hizo cosas muy horrendas. La verdad, me indigna oírlo decir esas cosas en ese momento, porque era un mentiroso de mí. Lauren les dijo a los detectives que Wes y él se reunieron con Cindy en el cementerio de Clements y que la llevaron a una zona apartada de Linden y que Wes violó y luego mató a Cindy. Y él se quedó mirando sin hacer nada para impedirlo. Si es cierto lo que Lauren contó sobre la noche en que asesinaron a Cindy y que él solo se quedó ahí, que no participó, que no intervino, ¿cómo se quedó ahí y dejó que atacaran, violaran y mataran a alguien? ¿Se quedó mirando y no hizo nada al respecto? Así que, en realidad, sí le hizo algo a Cindy. Se quedó y permitió que pasara. Es igual de culpable.
Durante el juicio y la cobertura mediática, empezó a decirse que Loren y Wes podían llegar a ser responsables de muchos, muchos más crímenes. Se hablaba de entre 15 y 30 víctimas, y el número seguía creciendo. Y lo último que se supo fue que Loren y Wes eran sospechosos de haber cometido no menos de 80 crímenes. Y esos crímenes habían ocurrido a lo largo de un periodo de unos 20 años. Y la verdad, nada me parecía real. Diría que en ese momento ya estaba en un estado de incredulidad y desconcierto. Me afecta mucho porque me casé con ese hombre. Quería a ese hombre. Tuve hijos con ese hombre. A veces desearía haber seguido otro camino en la vida y tal vez nunca haber conocido a Loren. Pero de no haber conocido a Loren y haberme casado con él, no hubiera tenido a mis 3 hijos y... Aunque todo haya sido duro, estoy muy agradecida por mis 3 hijos. Son muy buenas personas y los quiero muchísimo. Y esa es la parte que no lamento de mi historia con Loren. Es algo que me sigue doliendo muchísimo porque era alguien a quien quise mucho en un momento de mi vida. Y ya no está. Esa persona se ha ido. Y era el padre de mis hijos. Loren dejó una nota que tan solo decía, díganle a mi familia que los quiero. Y recuerdo que me enfadé mucho por eso, porque no sé por qué hubiera esperado algo así, pero me enojó mucho que él no me dijera nada específicamente a mí, que me quería o que lo sentía. Y estuve enfadada por eso durante mucho tiempo. Nunca recibí una disculpa. Esta fotografía se tomó en 2006 y es uno de los establecimientos en los que estuvo preso Loren. Yo seguí casada con Loren. Nunca me divorcié de él. Incluso estando preso Loren, yo seguía teniéndole mucho, mucho miedo. Le tenía terror a él y a lo que me pudiera pasar. Me daba miedo de que fuera capaz de enviar a alguien a hacerme daño o incluso a matarme. No sabía hasta dónde era capaz de llegar y eso aún me resulta aterrador. Pienso que la muerte de Loren en cierto modo me hizo sentir libre. Porque me pude sacar un peso de encima al saber que por fin se había acabado. Nunca le dije a Loren, no tuviste la menor consideración cuando les hiciste eso a esas personas y la verdad eres una mierda. Me tomó mucho, mucho tiempo poder dejar de sentirme como una víctima. En un momento dado me di cuenta de que si no me ocupaba de mí, no iba a poder ocuparme de mis hijos. Y hago todo lo posible por aprovechar la vida y no perder tiempo.
Hay muchos momentos que me gustaría haber aprovechado de otro modo, pero no se puede volver atrás. Solo se puede seguir adelante. El llanto de un hombre en el teléfono parecía real, más que real, urgente, cortante, atorado en el pecho como si su alma se desgarrara con cada palabra. «Por favor, ayúdenme», decía. «Entraron en mi casa, se llevaron a mi esposa. Hay sangre en el piso, se la llevaron, Dios mío». El operador del 911 le pidió que respirara, pero la voz al otro lado se quebraba como un cristal recién roto. «Mi nombre es Jason Whitmer. Mi esposa, Rachel, estaba en casa conmigo». El reloj marcaba las 07:43 de la mañana, y a esa hora, el mundo creyó que una mujer había sido secuestrada. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera los agentes que corrieron al lugar, ni los vecinos que salieron en bata a mirar el caos desde sus porches, es que la desaparición de Rachel no comenzaba con un grito, sino con un susurro, dicho en una cocina la noche anterior, cuando nadie escuchaba, cuando nadie pensaba que al día siguiente una vida desaparecería. Rachel había nacido para ayudar a los demás. Eso decían todos, que no podía haber sufrimiento sin hacer algo, que era de esas personas que te abrazaban aunque no te conocieran, que tenía la capacidad única de leer un rostro y saber que algo no iba bien, aunque el mundo entero lo negara. Tenía 2 hijos, un esposo, una casa sencilla en los suburbios de Coos Bay, Oregon. Una vida normal, o eso parecía. La policía llegó en menos de 10 minutos. Jason los esperaba en el porche, el rostro descompuesto, las manos manchadas de sangre, los ojos vidriosos. Estaba aquí hace unos minutos. Se fue a correr. Volvió. Escuché un ruido. Cuando subí, la puerta estaba abierta. La sangre estaba ahí. Los agentes entraron. El salón estaba en orden. La cocina, casi impecable. El único desorden era en el pasillo de las escaleras. Vidrios rotos, una taza estrellada contra el suelo, y un charco de sangre justo en el centro. «No toqué nada», dijo Jason. «Juro que no toqué nada». El oficial más joven notó que el perro de la familia, un Golden Retriever viejo y torpe, estaba echado a un lado, sin moverse. No ladraba, no olía, no rascaba la puerta, solo miraba, a la nada, como si ya supiera lo que había pasado. Rachel no estaba, no en la casa, no en el patio, no en las inmediaciones. Los oficiales revisaron, llamaron a su nombre, buscaron en los arbustos, en los contenedores, en los alrededores. Nada. Una vecina aseguró haber visto a Jason salir muy temprano con una sábana blanca bajo el brazo. «Pensé que iba al auto a tirar la basura», dijo. «No me pareció raro, pero ahora, no sé». Eran las 07:30, 13 minutos antes de la llamada al 911. La tensión se respiraba como polvo en el aire. Los agentes llamaron al equipo de criminalística. Colocaron cintas de seguridad, tomaron fotografías y comenzaron a analizar la sangre del suelo. Era sangre fresca, pero algo no encajaba. Estaba demasiado perfecta. No había salpicaduras, no había goteo en el trayecto, solo ese círculo rojo, casi teatral, justo bajo el marco de la escalera. «¿No has tocado nada?», preguntó uno de los investigadores. «Nada», repitió Jason. «Solo la vi y llamé». Pero los guantes de látex encontraron otra cosa. Una huella. En la encimera de la cocina, con sangre. Pero no era una huella pequeña, ni femenina. Era la mano de un hombre, grande, fuerte. Y las huellas coincidían con él. Jason fue llevado a la comisaría para dar su declaración. Allí, frente a una grabadora y un vaso de agua que no tocó, repitió la historia. Rachel salió a correr como siempre. Volvió a las 07:15. Yo estaba preparando el desayuno para los niños. Escuché un golpe. La busqué, y no estaba. Había sangre. Llamé. Eso es todo. ¿Estaba sola?, preguntó el detective Miller. Sí, siempre corre sola. Es su momento de silencio, dice. ¿Y tú no saliste de casa?
No, me quedé adentro. Pero mientras hablaba, las cámaras decían otra cosa. En la esquina de su calle había una cámara de tránsito, vieja, instalada por el municipio hacía años, de esas que todos olvidan, hasta que hablan. La grabación de esa mañana fue reveladora. A las 06:00, no hay movimiento. 06:15, nada. 06:30, nada. A las 07:00, un auto pasa. A las 07:14, Jason aparece. Lleva una sábana blanca doblada. Camina rápido. Se dirige al coche. Abre la cajuela. Coloca algo adentro. Mira alrededor y vuelve a entrar. A las 07:43, llama a emergencias. Cuando le mostraron la grabación, su rostro se apagó. Eso no puede ser. Eso no es lo que pasó. ¿Qué llevabas en la sábana? No lo recuerdo. ¿Estás diciendo que no sabes qué guardaste en tu propio auto 13 minutos antes de llamar por un secuestro? Silencio. Jason se tapó la cara con las manos, pero no lloró. Respiró. Profundo. Lento. Y dijo, tengo lagunas, no sé, estoy en shock. Pero los mensajes hablaban más claro. Rachel había escrito a su mejor amiga 2 noches antes. No me gusta cómo me mira últimamente. Tiene algo distinto en los ojos. No sé si es rabia o miedo. Pero si un día desaparezco, no digas que no lo advertí. En la habitación de los niños, los investigadores encontraron otro detalle. Una hoja de cuaderno doblada dentro de una caja de lápices. Un dibujo. Un hombre. Una mujer con el rostro tachado. Y un charco rojo bajo ella. El dibujo estaba firmado, con letra temblorosa, por el hijo mayor. 6 años. El detective Miller no quiso mostrarlo al padre. Aún no. Hasta saber la verdad completa. Porque algo no cerraba. No aún. Y porque lo peor. No era lo que habían visto hasta ahora. Lo peor estaba por verse. Porque las cámaras aún no mostraban el sótano. Y en el sótano había un objeto envuelto en plástico, frío, inerte, en silencio, esperando ser encontrado. El silencio del sótano no era el de una habitación vacía. Era más denso, más frío. Como si las paredes mismas supieran guardar secretos. Como si cada escalón que bajaba el detective Miller tuviera memoria propia. Una memoria que no gritaba, pero que respiraba. La linterna cortaba la oscuridad en líneas tenues, revelando polvo suspendido en el aire. Un cobertor viejo sobre un sillón, una bicicleta sin cadena, una estantería con cajas cerradas, y al fondo, algo más, plástico, transparente, envuelto con cinta gris, recostado contra la pared, como si alguien lo hubiera apoyado allí con cuidado. Demasiado cuidado. Miller se agachó. Tocó el envoltorio con un dedo. No era pesado, no era grande, pero sí lo suficiente como para contener algo que no quería ser visto. Jason, en la sala de interrogatorios, mantenía la mirada fija en la pared. No preguntaba por Rachel, no preguntaba por sus hijos, no preguntaba si había alguna novedad. Solo repetía frases como si se las hubiese aprendido de memoria. Yo no lo hice. Estaba preparando desayuno. Yo no salí. La sangre estaba allí, pero ya nadie creía en palabras. Las palabras habían sido usadas como coartada. Ahora solo los rastros hablaban, y los rastros llevaban al sótano. El forense llegó con guantes, mascarilla y paciencia quirúrgica. Abrieron la primera capa del plástico, luego otra y otra. Y debajo de todo eso, un abrigo, de mujer, gris, con manchas secas, con cortes, con restos. Dentro del bolsillo, un ticket de compra. Fecha, 2 días antes. Hora, 18:13. Nombre, Rachel Whitmer. Pero no había cuerpo, no había sangre reciente. Solo la prenda, como si hubiese sido guardada como trofeo, o advertencia, o ancla de culpa. Miller volvió a la sala de interrogatorios. Colocó el abrigo sobre la mesa, desdoblado, visible. Jason lo miró. Ni se inmutó. ¿Lo reconoces? Sí, dijo él. Es de Rachel. Estaba en tu sótano, envuelto, oculto. Silencio. ¿Por qué?
Jason alzó los hombros. No lo puse yo. ¿Y quién fue? ¿Tu hijo? Esa palabra lo quebró. Por primera vez. Jason golpeó la mesa. Se levantó. No los metas a ellos. No tienes idea de lo que estás diciendo. Miller lo miró sin parpadear. Tienes razón, dijo. No tengo idea. Porque tú aún no nos la das. Esa tarde, el equipo de análisis digital encontró algo más. En la laptop de Jason, oculta tras 2 carpetas vacías, había un documento sin nombre. Un diario, escrito con torpeza, con frases inconclusas, como si lo hubiese redactado a las apuradas, como si supiera que no debía dejarlo, pero tampoco podía borrarlo. En una entrada se leía: a veces la miro y no sé si aún es la misma. A veces siento que se burla sin hablar. A veces creo que quiere irse, y no puedo dejar que se lleve todo. Otra entrada, días antes de la desaparición. Hoy discutimos otra vez. Dice que no soy el mismo, que tengo la mirada fría. Tal vez tiene razón. Y la última. Si todo termina, que parezca que no fui yo, que parezca que fue el azar, o alguien más, o nadie. Esa frase, subrayada, con doble línea, como si Jason hubiese querido dejar claro que su prioridad no era el crimen, sino cómo sería contado. Las cámaras mostraban otra cosa ahora, una diferente, una que aún nadie había notado, porque en su desesperación por revisar la casa, los investigadores no habían mirado el cobertizo del jardín. Una cámara de seguridad de un vecino sí, y ahí estaba Jason. 3 días antes, entrando con una pala, saliendo con tierra en las botas, volviendo a entrar, una y otra vez, a las 23:42 de la noche, mientras los niños dormían, mientras Rachel, probablemente, ya no podía hablar. Miller pidió una orden inmediata. Excavaron el jardín. Primero tierra húmeda, luego piedras, luego olor. Los perros lo sintieron. Todos, al mismo tiempo. Ladraron, rascaron, se detuvieron. Y allí, bajo 70 centímetros de tierra removida, estaba ella, Rachel, cubierta con una manta térmica, el rostro tapado con una bufanda, y las manos cruzadas sobre el pecho, como si quien la hubiera enterrado no la odiara, sino que la hubiera despedido. Jason fue informado esa misma noche, y cuando se lo dijeron, no reaccionó. Solo dijo: entonces ya no hay nada más que decir. Y tenía razón. Porque el resto, ya lo habían dicho las cámaras, los archivos, las huellas, el silencio de los niños, la mirada del perro y el abrigo gris. Pero aún había algo que nadie había notado. En la parte interna de la bufanda, bordado con hilos deshilachados, había un nombre. No el de Rachel, sino el de su hija, Emily. Y eso lo cambió todo. Porque el niño no lo había dibujado al azar. Porque no fue Jason quien envolvió el cuerpo en esa manta. Porque alguien más lo vio. Alguien más sabía. Y alguien más había estado despierto. La noche en que encontraron el cuerpo de Rachel, todo en la casa pareció detenerse. Los relojes dejaron de sonar. Las luces parpadearon como si la electricidad dudara en seguir alimentando aquel lugar. Y los niños no lloraron, no preguntaron, no pidieron por mamá. Se sentaron en el sofá como 2 figuras detenidas en el tiempo. Emily abrazaba a su osito de peluche con fuerza. Liam, el mayor, sostenía una hoja doblada en 4. La misma hoja que el detective Miller había visto antes, pero que ahora estaba desplegada. Era un dibujo nuevo, más limpio, más claro. ¿Y lo que mostraba? Ya no era un accidente. Una figura de hombre, con barba, con una pala en la mano, y frente a él, una mujer tendida, sin ojos, con una manta sobre el rostro, y una niña detrás, mirando. Los psicólogos infantiles llegaron al día siguiente. Eran suaves, pacientes. Sabían que las heridas no siempre sangran, pero siempre duelen. Liam no hablaba, pero pintaba. Una casa con 2 ventanas. Una mamá que estaba, pero no sonreía. Un papá con los brazos grandes, un círculo rojo en el piso. Y la misma frase escrita abajo, con letras torcidas. No se cayó, él gritó antes.
La historia comenzó a desenredarse no por pruebas, sino por miradas. Emily tenía 5 años, pero sus ojos no eran de niña, eran de testigo, de alguien que había visto demasiado, y no sabía dónde guardar todo eso. Cuando una psicóloga le preguntó si extrañaba a mamá, Emily solo dijo, «Mamá me dijo que cerrara los ojos fuerte y que contara hasta 10. Pero papá no me dejó terminar». Jason fue acusado formalmente de homicidio en 2º grado. No confesó, tampoco negó, solo se quedó callado. Pero en ese silencio, los detalles empezaron a hablar por él. La manta térmica, la bufanda con el nombre de Emily, los mensajes en la laptop, la cámara del cobertizo, el ticket en el abrigo. Y luego, lo más desgarrador, una grabación del monitor para bebés. No del cuarto de los niños, sino del pasillo. Jason había instalado una cámara allí para ver si alguien entraba de noche. Y esa noche, alguien entró. La imagen era granulada pero clara. Rachel aparece caminando hacia la cocina. Es de madrugada. Jason la sigue. Discutían en voz baja. Ella gira. Él levanta el brazo. No se ve el impacto. La cámara tiembla. Pero luego, solo ella, en el suelo. Y lo que hace después es peor que el golpe. Jason no llama a nadie. No grita. No entra en pánico. Se arrodilla. Le acaricia el pelo. Se queda allí 15 minutos, inmóvil, observando, y después la arrastra por los tobillos hacia el sótano. El fiscal, al ver el video, no dudó. Esto no es impulsivo. Esto no es desesperación. Esto es control. Y eso cambió todo. Los vecinos comenzaron a hablar. Habían oído discusiones. Habían visto a Rachel con gafas de sol, incluso en días nublados. Una vez, ella mencionó que Jason se ponía extraño por las noches. Hablaba dormido, dijo una vecina. Pero no eran sueños, eran como órdenes. Otro recordó una conversación en la tienda. Dijo que si su esposa lo dejaba, se llevaría a los niños, y que eso no podía pasar, que haría lo que fuera para impedirlo. Pero hubo una voz más, la madre de Rachel. Una mujer de cabello blanco y ojos firmes. Llegó al velorio sin decir palabra. Besó la frente de su hija sin llorar. Y luego se dirigió a la policía. Yo lo sabía. No sabía cómo, pero lo sentía. Ese hombre no la amaba. La necesitaba. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. En el juicio, Jason se mantuvo impasible. El video del monitor fue mostrado. Los dibujos de Liam fueron presentados como pruebas del entorno de violencia. ¿Y el jurado? No tardó. Culpable. Prisión perpetua sin derecho a libertad condicional. Pero la historia no terminó ahí. Porque semanas después, una caja fue encontrada en un compartimento del garaje. Una caja pequeña, cerrada con cinta. Dentro, cartas, escritas por Rachel. Una cada semana, para sus hijos, guardadas, ocultas, como si supiera. Como si presintiera. Una decía: Emily, no dejes que nadie borre tus recuerdos. Liam, protege a tu hermana. Y si algún día me buscan, miren los dibujos. Ellos siempre cuentan la verdad. El dibujo final de Liam fue entregado a su abuela. Mostraba una casa, solo una ventana, un sol grande, y 2 niños tomados de la mano. Abajo, en letra torpe pero decidida: ahora sí estamos a salvo. El juicio terminó. La sentencia fue dictada, y el nombre de Jason Whitmer se convirtió en sinónimo de algo peor que traición. Una mentira dicha entre lágrimas. Un lamento falso que manchó la voz de un crimen. Pero fuera del tribunal, donde los aplausos no curan el trauma y la justicia no borra las cicatrices, aún quedaban preguntas sin respuesta. No sobre cómo murió Rachel, eso ya estaba claro, sino sobre por qué aguantó tanto. ¿Por qué lo calló? ¿Por qué se quedó? Y la verdad estaba escrita no en su boca, sino en su miedo. La madre de Rachel, Margot, fue quien empezó a reconstruir el rompecabezas silencioso que su hija había dejado sin querer. No con palabras, sino con gestos, con tazas rotas escondidas, con ropa interior manchada, cuidadosamente lavada a mano, con susurros que nunca se atrevieron a llegar al oído de la policía.
Porque cuando el abuso no deja moretones, deja costumbre. Y Rachel se acostumbró a que Jason la controlara, a que revisara sus mensajes, a que decidiera con quién podía hablar y con quién no, a que le impusiera qué ropa usar, a que le corrigiera la sonrisa porque sonreías más con él que conmigo. Margot descubrió una libreta debajo de la cama de Rachel. No era un diario. Eran pensamientos dispersos, palabras sueltas escritas a medianoche, anotaciones a lápiz, algunas tachadas. Una de ellas, especialmente, le heló la sangre. Si me golpeara, al menos podría decir que me duele. Pero lo que hace, lo que dice, me duele por dentro, y nadie me cree cuando intento explicarlo. Rachel no vivía con un monstruo. Vivía con un hombre que sabía exactamente cómo romperla sin dejar huellas. Un manipulador emocional. Uno de esos que se disculpa antes de hacer daño. Que llora después de gritar. Que promete mientras se encierra. Que abraza. Para que no escapes. Jason no quería una esposa. Quería una prisionera que sonriera en público. Una madre obediente. Un espejo que no lo contradijera. Y cuando Rachel empezó a recordar quién era antes de él, cuando intentó hablar, buscar ayuda, planear su salida, él lo sintió. Y como todos los controladores que pierden su dominio, eligió destruir lo que no pudo volver a poseer. Una vecina, Andrea, amiga de la infancia de Rachel, se acercó meses después del juicio. Contó algo que nadie había incluido en el expediente. Un día, Rachel me mandó una nota escrita en un paquete de pañales que me prestó. Decía: estoy ensayando la despedida, pero aún no sé cómo escapar sin llevarme el miedo. La leí y no supe qué hacer. Andrea lloraba mientras hablaba, se culpaba, como si el silencio fuera complicidad. Pero nadie entendió la verdad hasta que los psicólogos revelaron lo que Emily, la hija menor, había dicho en una de sus sesiones. Mamá me decía que íbamos a irnos, que íbamos a vivir en una casa con ventanas grandes. Pero luego papá encontró su cuaderno y mamá dejó de empacar. Jason había descubierto las cartas, las anotaciones, las búsquedas de apartamentos, las solicitudes de trabajo fuera del estado. Y en lugar de gritar, se volvió amable, demasiado amable. Volvió a cocinar, a reír, a abrazarla en público. Pero Rachel sabía que esa dulzura era veneno con perfume. Y anotó algo que Margot guardó como un testamento no oficial. Cuando el hombre que te destruye empieza a tratarte bien, no es redención, es preparación para que bajes la guardia. Las grabaciones del monitor para bebés no eran las únicas cámaras en esa casa. Jason también había instalado una más. En la entrada, dirigida no hacia la calle, sino hacia adentro, apuntando a la puerta de Rachel. El fiscal lo describió así. Ese hombre no solo quería controlarla, quería anticiparse. Quería saber exactamente en qué momento ella pensaba dejarlo. Para matarla justo antes, en la celda donde Jason pasará el resto de su vida. No hay espejos. Se pidió por protocolo de seguridad, dijeron. Pero quienes lo han visto, dicen que no los necesita, que a veces se queda mirando la pared por horas, como si recordara algo, como si en su mente la escena volviera una y otra vez. La cocina, el golpe, la sangre. Y el momento exacto en que, por última vez, pudo tener control sobre alguien. Porque ahora, ni siquiera puede controlarse a sí mismo. Liam y Emily viven con su abuela. La casa tiene jardín, ventanas grandes, y un perro nuevo que no deja de seguir a Emily a donde vaya. Liam ha dejado de dibujar tragedias. Ahora dibuja soles, caras, un árbol con 4 nombres. El suyo, el de Emily, el de su abuela. Y el de mamá, con alas. Un día, Margot encontró una hoja en la almohada de Emily. Era un dibujo simple. Una mujer de pie, con una llave en la mano, abriendo una jaula donde había un pájaro pequeño. Y la frase abajo decía: mamá abrió la jaula, aunque no pudiera salir. Los titulares desaparecieron. Las noticias se apagaron. Y con el tiempo, la historia de Rachel dejó de ser contada. El juicio había terminado. El asesino había sido condenado. Y para muchos, el caso estaba cerrado. Pero para Margot, para Liam, para Emily,
El caso recién empezaba. Porque el crimen no termina cuando alguien muere. Termina cuando se desmantela el ecosistema que permitió que ocurriera. Y Jason no lo construyó solo. Lo construyó con ayuda, con el silencio del entorno, con las frases normales de siempre. Son problemas de pareja. Seguro están atravesando una etapa difícil. Ella se ve bien, seguro todo está bien. Y Rachel aprendió a no corregirlos, a sonreír cuando no debía, a decir no pasa nada con voz quebrada, porque lo último que quería era que la vieran como una víctima. No quería que la gente sintiera lástima. Quería que alguien le creyera antes de que tuviera que pedir auxilio. Liam, con apenas 6 años, empezó a desarrollar un extraño tic después de todo. Tocaba la muñeca izquierda cada vez que sentía miedo. Los psicólogos no sabían por qué, hasta que, un día, lo explicó. Mamá decía que si algo malo pasaba, yo tenía que tocarme aquí, porque aquí estaba su reloj. Y mientras su reloj estuviera conmigo, yo estaba a salvo. Era un gesto que Rachel le enseñó sin que Jason se diera cuenta. Un código. Un último abrazo envuelto en memoria. Y esa fue una de las cosas que más desgarraron a Margot. Saber que su hija preparó a sus hijos para sobrevivirla. En la escuela, Emily dibujó una vez un semáforo, con las luces cambiadas, el rojo abajo, el verde arriba, y el amarillo roto. Cuando su maestra le preguntó por qué, respondió, porque en casa, cuando las cosas se ponían peligrosas, mamá decía que fingiera que el rojo era verde, y que siguiera caminando, que no parara. Porque si paraba, papá podía enojarse más. Habían pasado 7 meses desde el asesinato. Y un día, Margot recibió una llamada inesperada. Era Noah Wells, antiguo colega de Jason en el hangar donde trabajaban con aeronaves. Noah no era cercano, no asistió al juicio, no dio entrevistas, no se pronunció. Pero ahora, quería hablar. Hay algo que tengo que contar, dijo con la voz tensa. Algo que no dije antes, porque me dio miedo, porque no supe qué hacer. Y lo que dijo reconfiguró todo. 3 semanas antes del crimen, Jason le había mostrado un documento, una lista, nombres, lugares, una especie de itinerario para comenzar de nuevo. En la parte superior del papel, escrito en marcador negro, decía, plan de contingencia si Rachel se va. Me dijo que era un juego mental, explicó Noah, como una estrategia para prepararse emocionalmente si ella lo dejaba. Pero no era un juego. Tenía direcciones. Tenía hasta opciones de nombres falsos para los niños. Y al final del papel, una frase. El dolor no se negocia, se entierra. Margot guardó el testimonio. No para abrir otro juicio, sino para entender el nivel de premeditación. Para confirmar lo que ya sabía en lo más profundo del pecho. Rachel no fue asesinada en un arranque de ira. No fue un accidente. No fue un momento oscuro. Fue una decisión. Una sentencia anticipada. Un acto de posesión envuelto en la narrativa de amor. Porque Jason no mató por odio. Mató por pérdida de poder. Y eso es lo más peligroso de todo. En la habitación de Rachel, Margot encontró algo que había pasado desapercibido. Una caja pequeña, cerrada con llave. Una llave que no estaba. Hasta que Emily, una tarde cualquiera, dijo, mamá la guardó en el oso. Abrieron la costura. Ahí estaba. Y con la llave, abrieron el resto. Dentro de la caja había videos, grabaciones, archivos de voz. Rachel había documentado meses de manipulación. Audios donde Jason le decía, tú sin mí, no eres nadie. ¿Vas a dejarme por ese trabajo de porquería? No te vistas así si no quieres que piense que buscas a otro. Si te vas, te juro que no te llevas a los niños. No sabes la suerte que tienes de tenerme. Grabaciones cortas, no violentas a gritos, pero sí penetrantes como cuchillos. Testimonios de cómo el amor se convirtió en jaula, de cómo la convivencia se transformó en sometimiento, de cómo la rutina se volvió amenaza constante. Margot reprodujo cada archivo, uno por uno, en silencio, sola, no para llorar, sino para conocer,
para no permitir que nadie dijera jamás que no hubo señales. Y cuando llegó al último archivo, Rachel decía, si estás escuchando esto, mamá, es porque ya no pude salir a tiempo. Pero no dejes que Jason se lleve la última palabra. Porque mi historia no termina con lo que él hizo. Termina con lo que ustedes hagan con ella. Enséñales a los niños que esto no fue su culpa. Y si alguna vez dudas, recuerda lo que siempre te dije. ¿El amor que da miedo? No es amor. La casa de Rachel fue vendida en menos de un mes. La nueva dueña nunca supo la historia completa. Solo preguntó si había buena conexión a Internet y si los vecinos eran tranquilos. Margot no la culpó. Nadie quiere mudarse a un crimen. Pero el crimen, a veces, se muda con nosotros. Liam y Emily nunca volvieron a ver esa casa. Y cuando su abuela les propuso ir a despedirse, los dos dijeron que no. Sin gritar, sin llorar. Solo con una mirada que decía todo. Ya nos despedimos cuando papá cerró la puerta con ella adentro. Emily empezó a escribir cartas a su madre. Cada noche, en papel de colores, con dibujos de flores, soles y cosas que no existen. Las dejaba en una caja de cartón que llamaba el buzón del cielo. Y cada mañana, Margot las encontraba. Una decía, «Mamá, hoy soñé contigo. Tenías el pelo largo otra vez. Dijiste que me cuidabas desde el lugar de las respuestas. ¿Dónde queda eso, abuela?» Margot no respondió con palabras. Solo la abrazó. Porque algunas preguntas no están hechas para ser respondidas. Están hechas para ser compartidas. Liam empezó a tener pesadillas. Pesadillas con pasillos largos, con voces apagadas, con relojes que no avanzaban. Una noche, le dijo a su abuela, «Soñé que papá estaba en mi cuarto, pero no era él. Era como él, pero con una sombra por cara. Y me decía, mamá también me pertenecía cuando dormía». Margot no durmió esa noche, tampoco la siguiente, porque supo que el miedo es hereditario y que los fantasmas más difíciles de expulsar no son los que están afuera, sino los que un día te hablaron con cariño. Jason, en prisión, pidió hablar con un terapeuta, no para confesar, no para pedir perdón. Dijo que tenía pensamientos recurrentes, que en las noches alguien lo llamaba por su nombre. Una voz familiar, femenina, firme. «Rachel», dijo el terapeuta. Jason negó. «No, es mi hija». Los psiquiatras evaluaron a Jason. No estaba loco, no mostraba signos de trastorno. Solo hablaba en voz baja, como si temiera que lo escucharan desde el otro lado del vidrio. Y lo que dijo quedó grabado. Ella tenía razón. El amor que da miedo no es amor, pero yo no sabía otra forma de tenerla cerca. Pensé que si no podía ser su mundo, entonces tenía que ser su sombra. Emily preguntó un día, ¿papá está vivo? Margot respondió con cuidado, «Sí, pero está lejos. ¿Va a volver?» Margot no supo qué decir. Se agachó, la miró a los ojos, y solo pudo decir, «Tú vas a crecer, y vas a entender cosas que ahora no tienen nombre». Emily no insistió, pero al día siguiente dejó una carta en su buzón del cielo. «Mamá, si ves a papá en tu nube, dile que ya no lo necesitamos, que ya estamos bien, que ahora dormimos tranquilos sin cerrar con llave, y que Liam ya no toca su reloj. Él también está libre». La historia de Rachel comenzó a circular en círculos más íntimos, no en la televisión, no en los periódicos, sino en salas de terapia, en grupos de ayuda, en escuelas donde se hablaba de abuso con palabras claras, en conferencias donde psicólogas enseñaban a ver las señales que nos sangran. Y así, su voz, que Jason quiso silenciar, empezó a multiplicarse, no por venganza, sino por propósito. Porque Rachel no murió para dejar miedo, murió intentando escapar de él. Una fundación fue creada con su nombre, Casa Rachel, un espacio para mujeres que necesitan salir, pero también para niños que aprendieron a callar, y para abuelas que tuvieron que convertirse en madres otra vez. Margot la dirige, no con rencor, sino con fuego, con la voz temblorosa de alguien que ya no busca justicia, sino sentido. Un día, mientras limpiaban la bodega de la fundación, encontraron una caja sin marcar.
Dentro, un cuaderno viejo. Pertenecía a Rachel. Era de cuando tenía 20 años. En la primera página, escrita con caligrafía adolescente: quiero un amor que me haga volar, no uno que me quite las alas para que no me escape. Margot cerró el cuaderno, lo colocó en una vitrina y lo tituló El comienzo, porque Rachel, incluso sin saberlo, ya estaba escribiendo su salida. Pasaron 3 años. El caso dejó de ser mencionado en las noticias. Los periodistas ya no preguntaban. Los jueces habían archivado la causa. La celda de Jason seguía cerrada, y él, más envejecido que la edad permitía, pasaba sus días en silencio, escribiendo cartas que nadie contestaba. Pero afuera, donde la vida sigue a pesar del dolor, Rachel seguía hablando, no con su voz, sino a través de las voces que ella enseñó a no rendirse. De las mujeres que llegaron a casa Rachel con miedo y salieron con nombre. De los niños que, como Liam y Emily, aprendieron que el amor no grita, no aprieta, no obliga, y que si duele, no es hogar, es jaula. Liam ya no tocaba su muñeca izquierda. Ahora usaba un reloj nuevo, uno que Margot le regaló el día que cumplió 9 años. No es para que recuerdes a mamá como se fue, le dijo. Es para que recuerdes que sigue con vos en todo lo que construyas sin miedo. Liam lo miró. Y por primera vez, sonrió sin temor a ser visto sonriendo. Emily dibujaba libélulas, decenas de ellas, en libretas, en las paredes, en las hojas de los árboles. Un día, cuando Margot le preguntó por qué, respondió: porque mamá me dijo una vez que las libélulas solo se quedan donde el agua está limpia. Y ahora, por fin vivimos en agua limpia. Margot lloró en silencio. No por tristeza, sino porque entendió que, a pesar del horror, habían llegado a un lugar distinto. No intactas, pero tampoco rotas. Transformadas. Un mural se levantó en el patio trasero de la fundación. Lo pintaron juntas. Mujeres que salieron del ciclo. Niños que aprendieron a nombrar el dolor. Jóvenes que entendieron que amar no es someter. Y en el centro, una figura. Rachel, sonriente, de pie, con las llaves de su propia jaula en la mano. A su alrededor, frases que había dejado escritas en libretas, cuadernos, audios, testimonios sueltos que ahora eran mantras. Nadie merece amor con condiciones. El silencio prolonga lo que el grito libera. Si para quedarte tenés que dejar de ser vos, entonces ya te fuiste. Jason murió en prisión a los 44 años. Ataque cardíaco, sin visitantes, sin cartas, sin una tumba con nombre. La cárcel emitió un comunicado escueto, y Margot, al enterarse, solo encendió una vela. La dejó arder hasta que se consumió por completo. Y cuando la llama desapareció, dijo en voz baja: ahora sí, Rachel. Ahora sí es solo tu historia. La fundación recibió una donación anónima meses después. Una suma considerable, con una nota. No conocía a Rachel, pero escuché su historia, y me cambió. Gracias por seguir hablando por ella. El sobre no tenía nombre, solo un símbolo dibujado con tinta negra, una libélula. Cada año, en marzo, hacen una ceremonia íntima. No hay prensa, no hay discursos, solo un micrófono abierto y una silla vacía con una flor. Cada persona que toma la palabra dice lo mismo al comenzar. Mi nombre es... y al final, completan la frase que Rachel nunca pudo decir sin interrupciones. Y hoy decido que nadie más va a hablar por mí. Emily, con 8 años, fue la primera niña en hablar ese año. Subió al estrado, temblorosa pero de pie, y dijo: yo soy Emily Whitmer. Y mi mamá no fue una mujer asesinada. Fue una mujer que quiso volar, y que alguien encerró antes de tiempo. Pero yo nací para terminar su vuelo. Y ese día, por primera vez, nadie lloró. No porque no doliera, sino porque el dolor ya tenía forma, y nombre, y destino. Porque las cámaras lo mostraron, pero fueron las voces las que lo gritaron. Y lo peor que se vio, se transformó en lo más poderoso que pudo quedar. Memoria,